que se pueda. Bien, entonces, cuando preguntaba el concepto, decía de esto de estabilidad, refería a si hay o no estabilidad en términos absolutos. Es decir, ¿puede un trabajador decir a mí no se me va a despedir salvo que exista justa causa debidamente probada para ello? En el ámbito del derecho laboral privado en nuestro país, la estabilidad absoluta no existe. ¿Mm? No existe como tal. Después vamos a ver que hay alguna situación que se le asemeja en el caso de los que se denominan trabajadores tutelados sindicalmente. Pero en principio, en el ámbito del derecho laboral privado, no hay estabilidad absoluta. ¿Dónde sí lo hay? En el ámbito de la administración pública. El empleado público como tal tiene garantizada la estabilidad en su empleo, salvo que por un sumario administrativo previo se demuestre que hay una causal suficiente para extinguir el vínculo. Esa estabilidad surge del propio artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y hay toda una discusión muy interesante todavía en doctrina y que cada tanto vuelve a reeditarse, producto del COVID se ha vuelto a reeditar, de si efectivamente la Constitución solo le garantiza la estabilidad a los trabajadores públicos o también puede entenderse y hacerse extensivo que se los garantiza a los privados. A ver si entienden este concepto y esto que estoy planteando para poder avanzar. Estabilidad absoluta es, una vez que yo ingreso y que adquiero el carácter de permanente, no puedo ser despedido, salvo que exista una causa debidamente comprobada con un sumario administrativo previo que así justifique mi extinción. Esto en la administración pública es la regla. En el ámbito del derecho laboral privado no existe como tal. ¿Por qué? Porque en el ámbito del derecho laboral privado, la ley contrato lo que garantiza, o mejor dicho, contempla, es un régimen de estabilidad relativa, no absoluta, sino relativa, que tiene como consecuencia de que el empleador puede despedir, aun cuando no exista causa, pero tiene que afrontar el pago de una indemnización. Por eso van a ver que hay autores que hablan de estabilidad relativa propia o impropia. Clasificaciones. Aquí lo importante es saber que en el ámbito del derecho laboral privado no hay estabilidad absoluta, hay una estabilidad relativa y el empleador en principio puede despedir aun cuando no tenga causa, pero la consecuencia es que va a tener que afrontar el pago de una indemnización. Es decir, cuando resuelva extinguir, va a poder hacerlo, pero la consecuencia es que va a tener que pagar por ese acto voluntario de extinguir sin que existan motivos para ello. Si alguno vio las gráficas que les recomendé que miraran, que están en PEDCO, que son fotocopias de distintos autores, habrán visto que una de las formas de agrupar las causales de extinción es por las consecuencias indemnizatorias o no. O sea, hay autores que dicen, ¿cómo dividimos a los supuestos de extinción? Y aquellas que generan derecho a cobrar una indemnización o aquellas que no generan ningún derecho a cobrar una indemnización. Es una forma de agruparlas, que después vamos a ir viendo cuál es cuál. Pero quiero retrotraer la situación al concepto de estabilidad. Aquí lo que estamos discutiendo es si en principio un trabajador puede exigir que su empleador le siga dando tareas, hasta tanto no existe un motivo, una causa fundada para poder despedirlo, o si por el contrario el empleador puede despedir sin invocar ningún motivo. Esto que acabo de explicar como introducción, recuerden que cuando vimos esa clase especial que vimos en torno al efecto del COVID-19 o la pandemia en el ámbito del derecho laboral, ya dijimos que estas situaciones de excepción que estamos viviendo han implicado el dictado de diferentes decretos de necesidad y urgencia aún vigentes, en los cuales no pueden producirse despidos sin causas por el momento en el ámbito del derecho laboral privado. No solo no pueden producirse despidos sin causa, sino que tampoco pueden producirse despidos fundados en falta de disminución de trabajo o fuerza mayor o suspensiones fundados en falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, que son las causas.
Por eso es que quiero ser muy cauto para que no se les genere confusión en explicar, primero que nada, cuál es el régimen de la ley contrato de trabajo y que surge de la propia Constitución del 14 bis. Y después, al final, cuando estemos en la tercera clase, vamos a ver qué está ocurriendo hoy producto del COVID. ¿Por qué? Porque entendemos, tal como están redactados los decretos, que estas son pequeñas modificaciones de excepción producto de la emergencia. Es decir, tienen que ver pura y exclusivamente con la pandemia. Entendemos que la pandemia la vamos a superar y esto va a ser así, más allá de que sea un mes más adelante y un mes más atrás. Cuando esto logre evolucionar, volveremos al régimen de la ley contrato, salvo que el régimen sea modificado, cosa que no podemos prever hoy. Entonces, yo voy a dar, para que esto quede claro, de acá a la tercera clase, el régimen vigente en la ley contrato de trabajo, con la salvedad de que provisoriamente parte de esto que estoy diciendo no está vigente. Por ejemplo, ¿qué no está vigente? Y hoy un empleador no puede despedir sin causa. Más allá de la consecuencia económica indemnizatoria, no puede porque hay un DNU que dice que ese despido sin causa en principio es nulo. ¿Por qué? Por la emergencia. Entonces, entendamos primero cómo es el régimen de la ley de contrato y después al final vamos a ir a ver qué es lo que está vigente transitoriamente, porque los DNU se han venido prorrogando transitoriamente y no sabemos hasta cuándo, hasta que se termine de prorrogar y ahí volveremos al régimen. Tomo de nuevo el concepto, la estabilidad puede ser absoluta o relativa, hay autores que a la relativa la clasifican en propia e impropia. Dije que en el ámbito del derecho laboral privado no hay estabilidad absoluta, e hice el comentario de que sí puede haber algo que se le asimile, y ahora voy a explicarlo. ¿Qué situación se asimila a una estabilidad absoluta? En principio, aquellos trabajadores que gozan de lo que se denomina tutela sindical, es decir, los trabajadores tutelados. ¿Quiénes son los trabajadores que gozan de tutela sindical? Para ir metiéndonos en tema, porque en paralelo ya en próximas clases vamos a entrar con la ley de asociaciones sindicales, sepan que la ley de asociaciones sindicales 23.551 contempla de que determinados trabajadores, ya sea el delegado o el representante sindical, gozan de una protección durante su mandato. Voy a explicar esto para que puedan, más allá de que derecho sindical lo vamos a ver más adelante, para que entiendan de qué se trata cuando hablamos de tutela. Voy a explicarlo, voy a tomarme unos minutitos. ¿Alguien sabe qué es un delegado? ¿O qué reviste, quién puede revestir el carácter de delegado? Puede ser cualquier empleado. En principio, no cualquier empleado, pero está bien el concepto. Es un empleado. Pero uno que tenga antigüedad. Requiere un año de antigüedad porque así lo pide la ley y requiere algo más. ¿Que sea elegido por el grupo? Muy bien, que sea elegido por el grupo. ¿Algo más? ¿La edad puede ser? También es un requisito la edad, Malena, sí, es cierto. ¿Que pertenezca a un sindicato o Muy una bien. organización? Ahí está, Josie. Que esté afiliado a una asociación sindical. Es decir, nuestra ley exige que el delegado esté afiliado. Los que votan y eligen no necesitan estar afiliados, votan todos. Pero el que va a ser elegido debe pertenecer a una asociación sindical. Luego vamos a discutir y vamos a ver, justamente de eso es uno de los puntos del práctico, si esa asociación sindical puede ser lo que se denomina simplemente inscripta o con personería gremial. La ley tiene dos niveles o dos estándares de asociaciones sindicales, un tema muy discutido, muy polémico, que ha llegado a la Corte y sobre el que vamos a trabajar en el práctico. Pero para la clase de hoy, quedémonos con algo anterior, que es simplemente saber que delegado es un trabajador, es decir, alguien que sigue trabajando, que sus compañeros lo eligen ¿para qué? Para que lo represente con un doble frente. Ante la asociación sindical, el sindicato, y ante el empleador, el empresario. Es decir, que el delegado es el nexo que sirve para comunicar las noticias de un lado hacia otro. Dicho muy burdamente, pero para que tengamos un idea. El delegado es un trabajador tutelado, es decir, goza de tutela. Y van a ver cuando estudiemos en detalle esto, porque ahora no lo estamos estudiando,
que esa tutela nace antes de que sea verdaderamente elegido. ¿Por qué? Porque aun cuando es candidato, ya aparece la tutela. ¿Y en qué consiste la tutela? Es una protección que le da la ley a este trabajador que va a estar expuesto, porque a los ojos de su empleador va a ser el que va a ir con los reclamos, con las demandas, con las peticiones. Es una protección que le da y dice que un delegado, en ejercicio de funciones o electo, no puede ser despedido sin haber hecho el empleador un trámite judicial previo. Se llama procedimiento de exclusión de tutela. Va de vuelta. Lo que la ley 23.551 dice es que quienes tienen tutela sindical, empecé por los delegados, que es lo más fácil, no pueden ser despedidos si no hay un procedimiento de exclusión de tutela previo. Y ese procedimiento de exclusión de tutela es un trámite judicial. Hay que ir al juez laboral y pedirle que levante la tutela para yo poder aplicar el despido. O la sanción, o la modificación de la condición laboral. Para esas tres cosas, el empresario o el empleador tendría obligatoriamente que hacer el trámite de exclusión de tutela. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir esas tres supuestos? Sí, Georgina. Para tres supuestos lo da la ley, es para despedir, para sancionar o para modificar las condiciones laborales. Profe, Bueno, entonces los que gozan de tutela sindical son los que cumplen alguna función dentro del sindicato y no los que estén afiliados. no, ahí, Zaira, te fuiste un poco a una conclusión que todavía no di. Déjame consolidar este concepto. Estoy Bien, solo al delegado y estoy diciendo que el delegado es aquel que es elegido por sus compañeros, que sigue trabajando, que tiene que estar afiliado a una asociación sindical y que como tal reviste el carácter de representante de los trabajadores frente al sindicato y frente a la empresa. Ese es el delegado. Pero el delegado no es el único tutelado. La ley de asociaciones sindicales le confiere la tutela también a los representantes sindicales. ¿Quiénes son los representantes sindicales? Aquellos que ocupan un cargo dentro de la estructura sindical, ya sea el secretario general, el secretario gremial, el secretario de actas, el vocal, es decir, aquellos que fueron elegidos para integrar la función ejecutiva dentro del sindicato de que se trata. Por lo que acabo de explicar, los tutelados son los que tienen representación sindical y los delegados. Ambos gozan de tutela. Por eso, cuando Zaira se apura un poco en la conclusión, yo le digo, un momento, ¿por qué? Porque es cierto que para ser representante sindical o integrar un sindicato tengo que estar afiliado. Y por lo tanto, si estoy afiliado e integro la estructura sindical, gozo de tutela. Y es cierto que para ser delegado tengo en principio que estar afiliado y ser elegido por mis compañeros. Lo que no vamos a discutir hoy, porque lo vamos a dejar para las clases de derecho sindical, es hasta dónde puede un delegado estar afiliado a un sindicato no con personería gremial, que es el sindicato que más puede, sino a un sindicato simplemente inscrito, es decir, el sindicato que menos puede para la ley. Esto exige explicar cómo está estructurado el modelo sindical argentino y no me quiero meter en la clase de hoy porque les voy a armar muchos líos. Quédense nada más que con ¿por qué estamos metidos obligatoriamente acá? Porque lo que quiero explicarles es que si bien no hay estabilidad absoluta en el derecho laboral privado argentino, si soy un trabajador tutelado, es decir, un delegado o un representante sindical, el empleador no puede despedirme si no hace previamente un procedimiento de exclusión de tutela. Y aquí viene la explicación. Si el empleador despidiera lo mismo, es decir, no hace el procedimiento de exclusión de tutela y notifica y comunica el despido, aún con causa, aún con una causa fuerte, invocada y que dice que va a poder probar, el tutelado tiene lo que se llama acción de reinstalación, que la prevé expresamente la ley 23.551. ¿Qué es la acción de reinstalación? Es ir y decirle a un juez laboral, yo gozo de tutela sindical, a mí no se me hizo un procedimiento de exclusión de tutela,
vuélvame a reinstalar en mi puesto de trabajo hasta tanto existe el procedimiento de exclusión de tutela y se permita que me despidan. Vuelvo. El trabajador tutelado goza de una acción especial, nominada. Se llama acción de reinstalación. ¿Y en qué consiste? En que si no se respetó la garantía que le da la ley a su tutela, y esto es, no se hizo el procedimiento de exclusión de tutela y se obtuvo una sentencia que permita, con la tutela excluida, despedirlo, va al juez laboral y exige la acción de reinstalación. Entonces, este trabajador o estos trabajadores especialmente tutelados sí tienen una estabilidad similar a la absoluta. No es una estabilidad absoluta, pero sí gozan de una protección mayor que un trabajador común, porque ellos, invocando su tutela, y no es en capricho ni es en beneficio propio, es para permitir el ejercicio del derecho sindical, ellos pueden no consentir ese despido e ir a un juez y pedir que se lo reinstalen. Es decir, van a recuperar su trabajo hasta tanto no se dé el supuesto de que se haga el juicio de exclusión de tutela y recién ahí se lo va a poder despedir válidamente. ¿Se entendió o quedaron más dudas que certezas? ¿Zaira? Sí, profe, justo le iba a preguntar qué número de ley dijo. 23.551 es la ley de asociaciones profesionales. La vamos a ver en breve cuando veamos derecho sindical. Entonces, ¿por qué me metí en todo esto? Porque otra versión de la clase sería, bueno, en el régimen laboral privado no hay estabilidad absoluta, salvo los trabajadores tutelados, que ellos pueden pedir la reinstalación. ¡Pum! Ahí terminó la explicación. Si yo digo eso, ustedes anotan, no van a entender nada, porque no saben quiénes son los trabajadores tutelados ni qué implica la Profe, reinstalación. Por eso es que tengo que dar estas vueltas. Sí, Caro. pregunta, ¿por qué es similar a la estabilidad absoluta y no se toma como estabilidad absoluta? Porque en realidad este trabajador puede él consentir ese despido. O sea, me preguntaste para que siga profundizando el tema, lamentablemente, pero está bien. Puede consentir ese despido y pedir lo que se llama indemnización agravada. La misma ley le da una doble opción. Le dice, o vaya por la reinstalación y vuelva a trabajar, o tome el despido como incausado y pide el agravamiento. ¿Qué es la indemnización agravada? Es la indemnización por despido sin causa, que vamos a ver luego, que es el 245, más lo que reste del mandato, es decir, lo que me queda todavía de mandato no cumplido, más un año de remuneraciones. Te lo voy a poner en números para que quede claro, Caro. Un mandato normal de un delegado son por 2 años. Vos llevabas 4 meses de mandato y te despiden, sin procedimiento de exclusión de tutela. Vos decís, este despido es incausado. ¿Acción de reinstalación? No, no quiero reinstalar. Vengo a reclamar la indemnización agravada. Me faltan 20 meses de mandato, más 12 meses del año posterior, más la indemnización del 245. O sea, me faltan 32 meses que me tienen que pagar como indemnización específicamente agravada de la ley de asociaciones profesionales, más la indemnización tarifada del 245. Entonces, esa es una gran diferencia con el régimen de la estabilidad absoluta. Porque en el régimen de la estabilidad absoluta el empleado público no tiene agravamiento, sino que lo único que tiene como resorte es decir, no, no me puede despedir, vuélvame a poner en el puesto. ¿Se entendió, Caro? ¿Sí? Bien. Sí, profesor, gracias. Entonces, si partimos de que en el ámbito del derecho laboral privado, en principio, no hay estabilidad absoluta, y hemos dicho ya que hay una estabilidad relativa, vamos a ver cómo opera y en qué consiste eso de la estabilidad relativa. Si ustedes se ciñen al programa, y alguna de las sugerencias es ser metodológicos en ir, aquí voy a pedir dispensa porque voy a saltear un poco lo del instituto del preaviso. Un poco porque ya lo dimos, y otro porque quiero ir a lo estructural para ir consolidando estas ideas que nos van a llevar un par de clases, y el preaviso lo vamos a dar luego, lo vamos a dar en breve. Pero, ¿a dónde quiero ir? Quiero ir al artículo más complejo de entender en esta ley, que es el artículo 245. Lo quiero explicar al inicio, todavía estamos frescos, llevamos 28 o 30 minutos,
lo quiero explicar, lo vamos a dejar macerando, que decante ese artículo, y en la clase que viene lo vamos a tomar y lo vamos a tomar con unos ejercicios. ¿Por qué? Porque mi experiencia demuestra que es uno de los artículos más complejos a veces de que ustedes puedan entender y que nos lo puedan explicar cuando se lo preguntamos en un final o en un parcial. Entonces, lo voy a meter rápidamente a este concepto. Como dije que la estabilidad es relativa, propia e impropia según el autor que tomen, la consecuencia ya la enuncié. La consecuencia es que puede el empleador despedir sin causa, pero tiene una consecuencia económica. Va a tener que pagar por esa decisión de extinguir el vínculo una indemnización. Ahora, esa indemnización es cualquier indemnización, es una indemnización de daño y perjuicio, se puede hacer el número que a uno se le ocurra. No, en principio, la indemnización para el despido sin causa está tarifada, está acotada a pautas objetivas que el propio artículo 245 explica. Entonces, cuando alguien es despedido sin causa, no es que no sabe cuánto va a cobrar. Sabe, tiene que aplicar la fórmula que dice el artículo 245. Tiene que tomar los elementos del artículo 245. Entonces, ese monto es un monto objetivo, está objetivado. Vamos a ir a ese artículo. Yo no lo voy a poner en pantalla para no ensuciar la explicación, porque la redacción es, creo yo, lo que más complejo es. No el artículo en sí, sino la forma en que ha sido redactado. ¿Estamos todos en línea? O sea, estamos hasta acá, me vienen siguiendo para dónde voy. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Vamos a ver entonces cómo calculo la indemnización para un trabajador que fue despedido sin causa. ¿Qué es que fue despedido sin causa? Expliquemos algo básico, obvio, pero importante que sepan. Me mandaron una carta documento donde dice: comunico a usted que prescindo de su servicio a partir del día de la fecha. Haberes pendiente de cobro, liquidación final, indemnización, biribibe, a su disposición. ¿Qué es eso? Me despidieron, me echaron, me rajaron, me fletaron. ¿Con qué motivo? Ninguno. ¿A partir de cuándo? De ahora. ¿Me preavisaron? No. Listo, bueno. Más allá del shock que genera me despidieron, lo que tengo que saber es, bueno, tengo derecho a cobrar algo. ¿Qué es lo que tengo derecho a cobrar? Ese cálculo surge de este famoso artículo 245. Primer concepto que tienen que poder dilucidar para poder hacer la ecuación. Antigüedad. ¿Por qué? Porque este artículo dice que el trabajador tendrá derecho a cobrar por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses, algo. Entonces, lo primero que tengo que determinar es esta cuestión de la antigüedad, del tiempo. Y esto suele generar ruido. ¿Por qué? Porque la ley lo que dice es que por cada año voy a cobrar, les digo algo así básico, sin entrar en detalle, un mes de sueldo. Por cada año que trabajé, un mes de sueldo. Bueno, perfecto. Pero yo no siempre me despiden cuando tengo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Me pueden despedir cuando tengo 1 año y tantos meses o tantos meses. Entonces, ¿cómo es que saco la antigüedad? La ley dice, por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses. ¿Esto qué implica? Que recién comienzo a computar como 1 año cuando he superado los 3 meses. Por eso, cuando explicamos el artículo 92 bis de periodo de prueba, recuerden que yo les dije que no había indemnización por antigüedad antes como no la hay ahora. ¿Por qué? Porque siempre fueron necesarios por lo menos 3 meses, más de 3 meses trabajados para tener derecho a la antigüedad. Entonces, para las caras de Caro, tengo 3 acá en la pole position de mi computadora: Caro, Zaira y Georgina. Georgina ya que se duerme, pero que pusieron cara, sí, está diciendo una boludez, esto es sencillo. Vamos con esta cuenta. No, yo, Tiene profe. 1 año, 5 meses trabajados. ¿Cuánto le corresponde de indemnización? Presumiendo que es 1 mes de sueldo de indemnización por cada año trabajado, fracción mayor de 3. 2 meses. Bueno, usted no estaba interrogada,
se metió ahí, Perdón, perdón, la, perdón. le sacó la posición a las chicas. Sí. No, no, perdón, no dije nada. No que Dijo no bien, serían dijo dos, bien, dijo 2 meses. no serían dos porque supera un año y quedan 5 meses, mayor de 3 y quedan 2 meses sueltos ahí. Pero es que ahí está el tema. Georgina metió justo el dedo en el ventilador. A ella le quedaron 2 meses sueltos. No, no quedaron 2 meses sueltos. ¿Por qué? Porque el razonamiento es, por cada año trabajado, o fracción mayor de 3 meses, un mes de sueldo. Entonces, como hizo la cuenta bien la compañera que dio el resultado es, tiene un año, ya tiene un mes de sueldo. Y 5 meses, superó los 3, ya tiene otro mes de sueldo. Son 2 meses de sueldo, punto. Y no le quedaron los meses sueltos, Georgina. ¿Por qué? Porque si hubiese sido un año y 11 meses, era lo mismo. Si hubiese sido, por ejemplo, y pregunto, 2 años, 2 meses y 28 días, ¿cuánto le correspondía? 2 ¿Por qué? por los 2 años, porque no llega a 3 meses. Bueno, no se enoje conmigo, Georgina, me lo dijo de una forma así como diciendo, mire la pavada que me estás preguntando. No, profe, porque lo entendí. Exacto. Pero, y en el caso ahí de los 5 meses, esos 2 meses se computan los 3 como un sueldo y nada más. Es que ahí está, vos te quedaste colgada con que, che, ¿y estos meses no me los pagan? No, porque el legislador tomó un criterio de corte que es solo paga como un módulo más, vamos a ponerle el nombre módulo, cuando supere la fracción de 3 meses. No importa si la superó por un día o si la superó por 8 meses más, no importa. Entonces, para Zaira que se quedó pensando, volvamos a la respuesta que dio Georgina recién, que estaba bien, pero que me parece que no la terminaste de visualizar. Tengo 2 años, 2 meses y 29 días trabajados. ¿Cuántos módulos tengo? ¿O cuántos meses de indemnización me corresponden? Claro, en ese caso serían 2, pero si fuesen 2 años y 3 meses y un día, Pasan a ser corresponden 3. 3. Exacto. Está Ahí bien. lo entendí. Ahora sí. ¿Bien? O sea que la respuesta de Georgina era correcta. Eran 2. ¿Por qué? Porque no pasó la fracción de 3 meses el tercer año. El tercer año se quedó en 2 meses y 28 días. Mala suerte. No pasó. Entonces, volvemos. No desesperen. Estamos trabajándolo lentamente este tema. El primer concepto para poder liquidar un 245 es poder saber sacar la antigüedad. Y la antigüedad es por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses, un mes de sueldo. Entonces, si un trabajador tiene 2 meses y 29 días, ¿tiene derecho a indemnización por antigüedad? No, en principio no, porque no superó los 3 meses. ¿Tiene 3 meses y un día? ¿Tiene derecho a indemnización por antigüedad? Sí. ¿Cuánto? Un mes de sueldo. 1. ¿Sí? Tiene 1 año, 2 meses y 29 días. ¿Cuánto? 1. Un mes. Por más que nos parezca una locura, es así. ¿Por qué una locura? Porque esos meses que le quedaron a Georgina ahí bollando que no sabía qué hacer, fíjate ahora, es peor. Porque este que tiene 3 meses y un día cobró un mes de sueldo de indemnización. Y el otro que tiene 1 año, 2 meses y 29 días cobró lo mismo, un mes de sueldo de indemnización. O sea, hay una brecha de tiempo que pareciera no estar contemplada. Bueno, esa es la forma que utilizó y que utiliza la ley. No me voy a ir de esto para ver si efectivamente se termina de comprender. Cuando uno tiene que sacar esta cuenta, la tiene que sacar tomando datos objetivos, es decir, fecha de ingreso y fecha de extinción. Yo les estoy dando simplificada la información, porque le digo 1 año, 2 meses, 29 días. Por favor, anoten. Por favor, anoten esto. Y díganme usted si pueden anotar o si tienen con qué, o si no, memorícenlo, no va a ser complejo. Un trabajador ingresa el 15 de enero del 2020 y es despedido el 14 de abril de 2021. ¿Cuántos meses de sueldo le corresponden por indemnización? 1. ¿Todos de acuerdo con ¿No? 1?
Pero no es un año y 3 meses. ¿Dos? Porque es, claro, es Pero es del 15 al 14, no es del 15 al 15. Está febrero de parece. por medio. Zaira está utilizando un viejo método, que es el método de los dedos. Yo lo sigo aplicando, es infalible. El problema es cuando no alcanza con lo de las manos y hay que seguir con los dedos de los pies. Pero acá la cuenta es esa. ¿Cuándo dijimos que entró? Yo no El lo 15 de anoté. enero del 2020. 15 de enero del 2020. Al 15 de enero del 2021 tiene un año. ¿Sí? Al 15 de febrero, al 15 de marzo, al 15 de abril. O sea que la fracción mayor de 3 meses recién la cumpliría el 16 de abril. Sería un año, 3 meses y un día. ¿Y cuándo lo despedimos? El 14 El de 14 abril. de abril. Lo 2 despedimos días el antes. 14 de abril. O sea que no superó la fracción. Para aquellos que dijeron 2, que no lo logré ver quiénes eran, ¿terminaron de entender por qué no son 2 y es 1 o no? Ramiro, no sé si fuiste vos el que preguntaste o alguno. No, yo escuché mal la fecha de despido. Pensé que Bien. coincidía junto con No. el Y si inicio. coincidiera, está buena la de Ramiro, ¿qué pasa si coincide? No, Son no la justos, supera. pero Claro. no, Bien, Ramiro. No lo supera, porque dice fracción mayor, no igual. O sea que tiene que haber un día más. Si hubiese sido justo el 15, cosa probable, se puede dar, tampoco le correspondería el otro módulo porque es fracción mayor de 3 meses. ¿Quedó ahí más o menos esta idea? Mantengamos ese concepto entonces. Necesitamos saber y calcular la antigüedad para poder sacar la indemnización del 245. El artículo sigue y ahora se mete en otro lado, porque dijimos que por cada mes trabajado, fracción mayor de 3 meses, va a cobrar ¿qué? Y ahora tenemos que saber qué es lo que va a cobrar. Un mes de sueldo, pero no de cualquier sueldo. Dice, de su mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada en los últimos 12 meses. Va de vuelta. Zaira lo está siguiendo con el texto, imagino. No. Ah, sí, tomando como base está bien, después de los 3 meses. Ah, ya me había ido el párrafo de abajo, nada que ver. Está bien, ahora sí. Eso le pasa por ir leyendo cualquier cosa, la revista Gente, en vez de leer la de contrato. No me va a seguir. Va de vuelta. Un mes de sueldo. ¿Sí? Ya le sacamos la antigüedad. Ya sabemos que a este tipo le corresponden multiplicar por 5, por 4, no importa. Pero ¿qué? ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué le vamos a tomar para multiplicar? Bueno, la mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada en los últimos 12 meses o fracción menor si no tuviese ese plazo trabajado. Entonces aquí se incorporan varios conceptos. Algunos para ustedes conocidos y otros un poco más polémicos. ¿Por qué? Porque dice, mejor remuneración, concepto que ya conocemos y que sabemos el impacto que tiene. ¿Se acuerdan cuando estudiamos remuneración que insistíamos que lo importante era saber cuál era la remuneración porque se usaba de base de cálculo del 245? Sí, justamente, aquí aparece. Pero no es la mejor remuneración cualquiera. Tiene que ser la mejor remuneración mensual, normal y habitual. ¿Por qué es esto normal y habitual? Porque puede que extraordinariamente cobre un mes una remuneración más alta y después el resto de los 11 meses vuelve a la remuneración anterior. La ley exige que sea la Profe. normal y habitual. Sí, Malena. Esto sería en el caso de las vacaciones, digamos, las vacaciones no entraría acá. Las vacaciones como tal no entran en el concepto de mejor remuneración devengada porque el divisor 25 es excepcional, es nada más que para el año. Perfecta la pregunta, Malena, me encantó. No me había dado cuenta de explicarlo eso. profesor, pero la SAC sí entra en esto, ¿no? El SAC sí entra, porque el SAC es remuneración y es semestral, y bueno, ya me hicieron preguntas donde me sacaron del contexto, pero le voy a contestar a Carolina. El SAC, yo dije sí entra muy suelto, sí entra para alguna jurisprudencia. Por ejemplo, en Neuquén, el doctor Cosentino, que es juez laboral de primera instancia, aplica el criterio de que el sueldo anual complementario integra también la base de cálculo del 245 en la parte proporcional remuneratoria. Algunos tribunales,
a nivel nacional dicen que no, porque no reviste el carácter de habitualidad, porque se percibe nada más que 2 veces al año. Lo que iba a decir, y que no me dejaron, es que esta parte del 245 es muy interpretativa, porque poder determinar cuál es la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en los últimos 12 meses es bastante polémico, sobre todo cuando la remuneración es variable. Si la remuneración es fija, no hay problema, pero si la remuneración es variable, ¿qué es normal y habitual? ¿3 meses al año? ¿5? ¿6? Hay un plenario, que aquí también se aplica, que dice que si la remuneración es variable, directamente se toma la más alta de las devengadas. Es un criterio de jurisprudencia. Por eso, para no marearlos tanto con algo que es interpretativo, netamente interpretativo, tomen el concepto de lo que dice la ley. Hay que poder determinar, en base a las pautas de la jurisprudencia imperante donde ustedes vayan a litigar, cuál es la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en los últimos 12 meses. Entonces, yo ya tengo el valor. Vamos a hacerla simple. Este tipo cobró los últimos 12 meses sin ningún tipo de incremento, siempre lo mismo, 80.000 pesos por mes. Entonces, ¿cuál es la mejor remuneración mensual normal y habitual? 80.000, no hay duda. Tenía 2 años y 4 meses de antigüedad, es decir, 3 módulos. 3 por 80.000, 240. Esa sería la cuenta del almacenero básica. ¿Siguieron hasta ahí? ¿Qué hice? Saqué la antigüedad, dije 2 años y 4 meses, con lo cual tengo 3 módulos. Ya tengo la remuneración, mejor remuneración mensual normal y habitual, 80.000. Multipliqué 3 por 80.000, 240. ¿Hasta ahí están? Pues no es así tan simple, porque el legislador se le ocurrió ponerle algunas otras condimentos al artículo. Aquí aparecen ahora lo que se llaman los topes y los pisos. ¿Qué es esto? El propio artículo 245 dice que esa remuneración, la mejor remuneración mensual normal y habitual devengada en los últimos 12 meses, es decir, esa remuneración del trabajador, nunca puede superar 3 veces el promedio de la remuneración convenio colectivo que le corresponde al trabajador. Vamos de vuelta para atrás. La propia ley, el 245, dice que esa remuneración que yo ya saqué, que es la normal y habitual devengada, está sujeta a un tope. No puede superar en 3 veces a la remuneración promedio del convenio colectivo que se le aplica al trabajador. ¿Cómo sabemos cuál es la remuneración promedio del convenio colectivo? Muy sencillo. El Ministerio de Trabajo, cuando homologa la paritaria salarial, publica la remuneración promedio de ese convenio colectivo, es decir, de todos los convenios colectivos. ¿Y cómo se determina la remuneración promedio? Porque esto es algo que tienen que entenderlo para que el artículo no se les haga tan difícil cuando lo van a explicar. Carolina, no pongas cara de pánico porque me voy a poner a llorar, está como desesperada. No sé Es cómo... que no entiendo por qué, o sea, como que le está limitando los derechos al trabajador también. No, bueno, Carolina, no nos pongamos a discutir derechos humanos ahora, estamos tratando de ver cómo funciona. Bueno, después le hacemos la... pero me parece algo ilógico, porque, o sea, si trabajó tanto, ¿por qué no? Bueno, estás demasiado avanzada, evolucionada en el concepto. Yo quiero un concepto más básico, sacá la cuenta, después vamos a lo otro. Lo que dice, claro, es así, y de hecho este artículo tiene una declaración de inconstitucionalidad importante en la causa Bisotti, que ya vamos a explicar, pero déjenme primero explicar cómo funciona, porque sigue vigente en la ley. Recuerden que en nuestro país la inconstitucionalidad no implica derogación de norma, con lo cual la norma está vigente y hay que ir al caso concreto para ver si se da o no la tacha de inconstitucionalidad. Entonces, lo que dice el artículo es que esa mejor remuneración normal y habitual del trabajador está sujeta a un tope. No va a poder superar, ¿qué cosa? 3 veces la remuneración promedio del convenio colectivo que se me aplique. Y estaba explicando de dónde surge esa remuneración promedio. La publica el Ministerio de Trabajo. ¿Y cómo la saca? Y es muy sencillo. Tomemos un convenio colectivo como el de comercio. Yo empiezo a ver qué tengo. Maestranza A, maestranza B, vendedor A, vendedor B, vendedor C. Entonces esas son las distintas categorías. Van cobrando distintos montos, que son los montos que se acordaron en paritaria. Sumo todas esas remuneraciones, las divido por la cantidad de categorías que tomé y eso me da un valor promedio. Eso me da el promedio
del convenio colectivo de comercio. Supongamos que el promedio me da 45.000 pesos. Voy a poner un número al azar. Entonces ya sé, porque el Ministerio me lo ha publicado, que la remuneración promedio del convenio colectivo 130.75, que es para empleado de comercio, es de 45.000 pesos. ¿Cuál es el tope que tiene un trabajador de comercio a su remuneración mensual normal y habitual? ¿21? O por ahí. 21.000 pesos. Está, Dijo un trabajador de comercio, ¿no? sí. Está muy 40.000. mal, pero está muy bien Sí, que algo esté de algo 20. tan mal porque no sé qué cuenta hiciste, entonces la vamos a poder descartar por qué no. No, Ana, porque entendí que había preguntado cuál era el piso. O sea, no sería. Ah, no, eso no hay que ver. Me confundí con el salario mínimo. Perdón. es otra cosa. No hemos usado el concepto de salario mínimo porque no está en el 245 en la actualidad el salario mínimo vital y móvil. Me sirve para eso, bien caro. Antes se refería al salario mínimo vital y móvil, eso está desterrado de la época de Cavallo, así que saquen el salario mínimo, no hay salario mínimo. Vuelvo a preguntar, Laura, estabas que te dormías, despertate. Sí, ahora miró a la cámara seria. Cuenta, dije, 45.000 es el salario mensual promedio del convenio colectivo. ¿Cuál es realmente el tope en comercio? Profe, yo o sea, lo 135.000. multipliqué por 3 y 135.000. 5.000. 135. Por algo, 135.000. Laura, te dije que lo dijeras, porque te vi que habías puesto cara de que lo había sacado. Muy bien, exactamente. Es tan sencillo como multiplicar 45 por 3. ¿Y por qué multiplicamos 45 por 3? Porque acabo de decir que la norma lo que indica como tope es que no puede superar 3 veces el promedio del convenio colectivo de la actividad de que se trate. Y como ese tope se publica por valor mensual, yo lo voy a tener que multiplicar por 3. A quienes no veo, que son unos cuantos, ¿se entendió? El que no, diga, mande señales de humo, diga, no entendí y vamos de vuelta. Sí, Yo sí. no Sí, se entendí, entendió. profe. Se entendió. ¿Se entendió? Bien. No, yo no. Bien, bien, La Natalia, multiplicación, vamos de vuelta. no, soy Zaira igual, no soy Natalia. Ah, Natalia, que justo prendieron las dos a la vez, parece que Natalia sí. Natalia está al lado tuyo, te va a explicar, no sé si vive ahí al lado de tu casa o qué, pero ahora te explico. No, Vamos de vuelta. Empecemos por sí, consolidar bueno, las ideas. Antigüedad creo que lo tenemos consolidado. ¿Cómo sacamos la antigüedad? Bien. Después dijimos que vamos a tomar la mejor remuneración mensual normal y habitual, que es polémico, porque si es variable, pero a este le pusimos un valor fijo para no tener problemas. Pero avanzamos un casillero más y dijimos, esta ley somete a un tope a esa remuneración. Dice que esa remuneración mensual normal y habitual, una vez que yo la saque, no va a poder, en principio, superar en 3 veces el promedio del convenio colectivo. ¿Por qué? Porque le fijó un tope. El legislador dijo, le voy a poner un tope a esta base de cálculo. Esto puede estar mal, es opinable lo que dice Carolina, pero si ya se ganó su derecho, si él cobraba eso, toda esa polémica la vemos en 5 minutos. Ahora vamos al cálculo. 3 veces el promedio del convenio colectivo. ¿Quién publica ese promedio? Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Y qué publica? El promedio mensual. ¿Cómo lo hace? Toma todas las remuneraciones de esa actividad, de todas las categorías, las divide por las cantidades de categoría y le da un promedio. Para que te des una idea, Zaira, por ejemplo, una ordenanza tiene un básico de 30.000. La ordenanza que sigue, 32. El vendedor, 41. El otro, 45. El otro, 68. Y así sigo escalando, ¿no? Entonces, sumo todos esos sueldos, los divido por la cantidad de categorías que he tomado y eso me da un valor promedio. Yo caprichosamente dije el valor promedio es 45. Seguramente más alto porque en comercio ya las remuneraciones están en torno a 50. Puse 45, pongamos 50 para hacer el número redondo. Pero ese valor es mensual. Como lo que dice la ley es que el tope debe tomarse en base a 3 veces el promedio, ese valor lo voy a tener que multiplicar por 3. Por eso Laura multiplicó 45 por 3, si ahora ponemos 50, lo hacemos más fácil, es 50 por 3. ¿Cuál sería el tope? 150. ¿Cómo juega el tope, Zaira?
Si este trabajador cobra menos de 150 de remuneración mensual normal y habitual, el tope no nos afecta para nada. Tomo su remuneración mensual normal y habitual. Ahora, si este trabajador fuera un gerente y cobra 250.000 pesos por mes, ¿qué tomo? ¿250 o 150? Aplicando la ley tengo que tomar 150, es decir, juega el tope. Nunca la remuneración mensual normal y habitual puede superar, en principio, 3 veces el promedio del convenio colectivo. A esos fines juega el tope. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios para ver que quede claro. Entonces, Buenísimo, profe. redondeo. Lo que la norma estipula es que por cada año trabajado, fracción mayor de 3 meses, voy a tener derecho a cobrar un mes de sueldo de mi mejor remuneración mensual normal y habitual, devengada en los últimos meses, sujeta a un tope de que esa remuneración no va a poder ser superior a 3 veces el promedio del convenio colectivo de mi actividad. Pero el artículo no termina ahí. Tiene un último párrafo que también es importante, muy importante, porque es un piso, es el mínimo de la indemnización, porque el artículo que contempla es que esa indemnización, es decir, el monto de la indemnización, nunca podrá ser inferior a un mes de sueldo. ¿De qué sueldo? De mi mejor remuneración mensual normal. Entonces, en el último párrafo aparece el piso indemnizatorio. El piso indemnizatorio es un mes de sueldo de mi mejor remuneración mensual normal. Pero eso es Para como generar un poco más de medio. caos. Sí, Zaira, ¿qué me decías? No, que digo, si con todas las cuentas que establece el artículo anteriormente, digamos, yo no sé, no debe existir ninguna indemnización que esté cerca de un mes de salario nada más. Digamos, deben Sí. ser mucho mayor el valor. Creo. Mire, ahí ya no, ahí está opinando como mi madre, que es una muy buena ama de casa, y me hace un ñoqui y unos canelones bárbaros, pero de derecho no sabe nada. Usted es estudiante de derecho, entonces tendría que opinar un poco más técnica, no sentarse y me parece, que esto no va a dar nunca, qué sé yo. Yo opino. Claro, yo opino. Bueno, voy a cerrar provisoriamente el artículo con una explicación adicional. Como dijo Carolina, esta cuestión del tope generó muchísimas polémicas, porque en aquellos trabajadores con remuneración alta se vería afectado su base de cálculo si yo le aplico el tope. Entonces, este planteo, que lleva ya muchísimos años, llevó a que la Corte, con anterior integración, declarara la inconstitucionalidad del tope del artículo 245 en la causa Bisotti, con B corta y con Z, Bisotti. El fallo lo van a encontrar, por supuesto, en Perco. Pero ¿cuándo es inconstitucional? Aplicó el criterio de la confiscatoriedad. Cuando afecte en más de un 33% lo que le hubiese podido corresponder, ahí la Corte entiende que es confiscatorio y por lo tanto el tope lo limita hasta un 33%. Si fuera mayor la afectación, eso que supere el 33% ha sido declarado inconstitucional por la Corte. Por lo tanto, en aquellos casos de remuneraciones muy altas, donde el tope las afecta notoriamente, se plantean judicialmente esta cuestión del criterio de la Corte y los tribunales locales hacen lugar al criterio de Bisotti y declaran para el caso concreto la inconstitucionalidad por afectación confiscatoria del derecho del trabajador. Un ejemplo muy burdo, vamos a tomarlo así. Si el trabajador cobraba 300.000 pesos por mes y el tope es de 50 por 3, 150, es decir, va a cobrar un 100% menos de lo que le hubiese correspondido. ¿Qué va a pasar en ese caso? Y el tribunal que intervenga va a declarar que la afectación es confiscatoria y ahí tienen distintas salidas. Hay tribunales que directamente no aplican tope, que no es lo que ha dicho la Corte, y hay otros tribunales que aplican el tope hasta el límite del 33%, que eso es lo que efectivamente ha dicho la Corte. Esto es, para redondear un poco la primera entrada en tema del 245, y lo de Bisotti, no solo porque es doctrina obligatoria de la Corte, sino para un poco contestarle a Caro que con preocupación decía, che, pero esto es una locura, si este tipo tiene derecho a su indemnización porque lo que estaba cobrando, ¿por qué se la bajamos? ¿Por qué la nivelamos hacia abajo con un tope? Bueno, este artículo
Se modificó ya hace muchos años y más allá de la inconstitucionalidad no ha tenido una nueva redacción. Vamos a hacer tenemos una horita de clase, entonces si alguno quiere con el mate o no mate o la pausa, pero lo que les pido es que anoten pequeños 2 ejercicios para ver hasta dónde por ahora fuimos entendiendo el 245. Fecha de ingreso, 1 de enero 2017. Fecha de extinción, 5 de marzo 2020. Mejor remuneración mensual normal y habitual, 120.000 pesos. Remuneración mensual promedio del convenio colectivo, 50.000 pesos. Anímense a hacer el cálculo y díganme cuánto cobraría. ¿Cuánto el último, profe? Yo no lo anoté, así que yo no me acuerdo. 50.000 pesos. El último 50.000 pesos. 50.000. El no, del 100. promedio. Lo pongo en 50.000, no sé si escuchó. Le corresponderían 2 meses, según mis cálculos. Siga participando. 3 módulos, ¿me corresponde? No, yo no hice la cuenta. Les pedí que le hicieran. Anímense a llegar a un número. En vez o sea, trabajen con el supuesto que ustedes ya tienen de antigüedad, qué monto tomarían y lleguen a un número. Cuando lo tengan, vamos a empezar a comparar los números, a ver si a todos le dio el mismo importe, si a alguno le da más, si a otro le da menos. ¿Listo? 1, 2, 3. A ver, Caro, ¿cuánto te dio? No, Me dio profe. 2 meses que le corresponderían de Número, indemnización. monto. Está el tipo acá, le Y tenemos que decir, está esperándonos. ¿Cuánto va a cobrar? como tope es 150, así que está bien que... Bueno, no sé. El ya me hombre perdí. no sabe ni lo que es el tope, no entiende nada. Él quiere saber cuánto va a cobrar, Carolina. Te dice, dígame, doctora, dígame un número, por favor. Dígame un No importe. sé, señor, discúlpeme, vaya a ver al señor Cataldi. No tuve al desastre de Cataldi que no me explicó esto. Mire, vaya a otro porque no. Número. No, para A mí mí va a me cobrar 2 dio- meses. 2 meses de qué? Bueno, acá Ramiro le dio Indemnización. 360.000 pesos. Vamos que ya tenemos un monto. Arrancó Ramiro A con mí 3. también. A mí también. 360.000. Zaira se le copió a Ramiro y le dio 360. Bien. ¿Quién más? No, Profe, a profe, mí mire. también me dio eso, pero el tope es 150, entonces no abajo. puede cobrar 360 o no. Laura No dice, supera los 3. tope 150, ¿cómo es el asunto? ¿Por qué va a cobrar 360? Dejemos la pregunta de Laura porque es un disparador importante para hacer una explicación. Dejémosla. Ramiro, espera un segundo. O sea, yo sé que le ibas a contestar el por qué, pero aguantá. Georgina, ¿De cuánto era la mejor remuneración mensual? Creo que la anoté mal. ¿Alguien me lo- 120.000. Ah, entonces. Gracias. bien. Diego, ¿no hiciste el cálculo? Diego quedó congelado, me parece. Claro, a mí me dio 240.000 Bien, a Georgina y le el dio tope 240. y el tope Y a me mí dio lo también mismo, me dio 240. 170.000. Ok, o sea, organicémonos. Está el tipo acá afuera y yo estoy por decirle 360, ya empezó a gastar la plata, o 240. Dice, doctor, me está pagando 120. ¿Quién se quedó con mi plata? O sea, ¿por qué de repente podemos tener 120.000 pesos de diferencia? Momento, y la tenemos a Laura que dice, ojo con el tope, a mí me parece que este tipo tiene que cobrar 150. Algo por el estilo. Claro, a mí me pasó lo mismo, o sea, me dio 240 porque solamente fueron dos meses, o sea, 2 periodos, y 150.000 el tope, pero no sé cómo sería el 33% ahí.
Y a mí el 33% de los 240 me queda 79. Así que Bien, no sé. o sea, el tipo está O sea, como chocho y que dice, eso. estoy entre 79.000 y 360. Carolina, el tipo te mira con una cara de odio y dice, ¿por qué no? Bueno, en toda esa mezcla, lo que está claro es que no está claro el concepto. O sea, las cuentas difieren tanto y dónde pongo y cómo hago jugar el top y qué pasa con el 33%, cosa que yo ni pregunté porque no dije apliquen criterio de la Corte, cuando yo les diga apliquen criterio de la Corte va a ser otra cosa, pero no importa, eso es porque todavía no lo entendimos al tema. Entonces vamos a trabajar con entenderlo. Primer diferencia que hubo fue con la antigüedad, porque Georgina está convencida que son 2 meses y hay otros que están convencidos que son 3, me da la sensación, ¿o no? Sí, para mí son 3. Bueno, Zaira, ¿le podés explicar a Georgina por qué son 3 para vos? Porque Lo entendí, lo en 2000 entendí. Ah, No, buenísimo. no, Claro, yo no quiero sé. que lo explique, porque quiero ver si Zaira lo entendió bien o lo sacó de revoleo. No, porque 2017, 1 de enero del 2018, 1 de enero del 2019, 1 de enero del 2020, ahí hay 3, y después tenemos febrero, marzo, que nos llegan a completar la fracción de los 3 meses. Bien. Entonces entiendo que son 3. O sea, Georgina, no usaste los dedos. Yo que te estoy viendo de acá, quisiste hacerte la superada, notaste ahí en el cuaderno, entonces te faltaron los dedos de la mano. Está claro que son 3 entonces. O sea, el error de Georgina fue que no computó un año más completo. O sea, se quedó con la fracción menor de los 3 meses, que era correcto, pero era para saber si eran 4, no si eran 2. Entonces, ¿todos estamos de acuerdo que es 3 o alguien insiste con que son 2 o son 4? Nadie. Bien. 3. Yo insisto, profe. No, mentira. Tenía ganas de pelear, Carolina. 3. Ahora viene el otro tema. Mejor remuneración mensual normal habitual, 120.000 pesos. ¿Sí? Entonces, o tomamos 120.000 o le aplicamos el tope, pero el tope se lo vamos a aplicar ahí, a esa base de cálculo, no a la indemnización completa, que ese fue el error de Laura. La indemnización completa no está sujeta a un tope, la indemnización tiene un piso. ¿Cuál es el piso de esta indemnización? Cosa que ya sabemos. 1 mes de sueldo, es decir, 120.000 pesos. Nunca podría cobrar menos de 120.000 pesos. Pero el tope es a la base de cálculo mensual. Y ese tope del convenio colectivo está en 150.000, si no me equivoco. Es decir, no nos afecta, porque la remuneración del trabajador es 120. Como no supera el tope, ¿qué hago? Tomo la remuneración del trabajador. Es decir, solo tomo el tope cuando mi remuneración mensual normal y habitual lo supere. Si no lo ha superado, lo que hago es tomo mi mejor remuneración mensual normal y habitual. Sí, Zaira. Entonces, el tope va a ser sobre el salario, o sea, sobre la remuneración normal, mensual y habitual, y no sobre el monto total de la indemnización calculada con la antigüedad. Exacto. Es tal cual. Más Y vale eso, que lo tomen el parcial. y eso fue lo que yo dije. Si rebobinamos esta grabación, va a escuchar que yo lo dije y usted ni me dio pelota directamente. Yo lo dije y usted dijo, bueno, ¿para qué? No, evidentemente no lo había entendido. Está claro, por eso la ejercitación así en caliente, en rápido, para ver hasta dónde, por dónde están las fugas de la comprensión del tema. Entonces, ya descubrimos unas cuantas. Laura dice, che, ¿qué hago con los 150? Estaba preocupada de que si le pagaba 360 o 150, porque los 150 los tenía ahí a mano. No, los 150... Claro, yo no lo había entendido tampoco. Claro, Está bien, ahora sí. perfecto. Entonces, los 150, el tope es a la base de cálculo del haber mensual, no al monto indemnizatorio. Rebobinando, si 120.000 era su remuneración mensual normal y habitual, y esos 120 no superan el tope, y son 3 meses de sueldo los que le corresponden, 120 por 3 nos dan los 360, que es el valor que había sacado Ramiro, Caro y algunos más. O sea que en principio tenemos los 360.000 como respuesta. No involucren todavía la cuestión de la corte, porque le van a agregar más complejidad a algo que todavía no sabemos ni lo básico. O sea, sepamos que hay un concepto de corte sobre inconstitucionalidad, pero todavía no lo pongan acá, porque de hecho yo les voy a preguntar
qué dice el 245. Lo de la corte lo vamos a ver después, o sea, lo vamos a, cuando esté más consolidado el concepto. Un último ejemplo que quiero que hagan la cuenta para ver si terminamos de entender. Un trabajador con fecha de ingreso 1 de enero 2020. Extinción 2 de marzo 2021. Voy a corregir. Pongan 2 de mayo 2021. Mejor remuneración mensual normal y habitual. 250.000 pesos. Remuneración promedio mensual convenio colectivo, 40.000 pesos. ¿Cuánto cobra? Número. ¿500? Bueno, Carolina le ofrece 500.000 pesos al señor. El señor está bastante contento. No esperaba cobrar esa plata, Carolina, pero bueno, si usted me va a defender y va a lograr que yo cobre 500, me parece perfecto. Ahí Profe, sí habría que aplicar el que tope faltar- entonces, A ver, Laura. porque el tope serían 120.000 y él cobra 250, él o ella, cobra 250.000. Ujú. Entonces, ahí sí habría que reducirlo. Aplicás el tope mensual, pero ¿y cuánto te da la indemnización? 240. A Laura le da 240, a Caro le da 500. El hombre No, me está da hablando- 240, me da 240, porque no había sacado lo otro. Bueno, a Caro y a Laura ahora le da 240. ¿A alguien le da algo distinto? Profe, no termino de entender cómo aplicar el tope. O sea, no hay forma de que me quedo ahí. Bien, ahora vamos, Georgina, no te preocupes. Y ella Yo llega a siento los que en el 240 porque ejercicio, multiplica. perdón, Perdón. sí, sentía que en el ejercicio anterior hubo un error también. O sea que cometí un error. Porque era del 1 de enero del 2017 al 5 de marzo. O sea, en ningún momento se superaron los 3 meses. Fueron 2 meses y 4 días. Sí, Digo, pero era o sea, 2017 al 2018, al 2019, al 2020. Ahí ya tenían los 3 meses, Ramiro. perdón, pero no era 3 meses, o sea, 3 Eran años tres- y 3 meses. No superaron los 3 meses. Entonces te daba Claro, no 3 módulos, que fue lo que sacamos, 120 por 3. pero no es que lo tiene que superar los 3 meses, serían 3 Para años que- y 3 meses. Para que sea un módulo más. Pero hagamos la cuenta de nuevo. Ramiro volvió al Está ejercicio bien. anterior, pero lo vamos a aclarar. Claro. 2017 al 2018, un año. Al 2019, otro año completo. Al 2020, otro año completo. O sea que ya tiene 3 años completos, 3 años y 2 meses y pico. Con lo cual no saltó al módulo siguiente, pero los 3 años ya los tenía completos. Claro, entonces yo tenía anotada mal la fórmula de que sí o sí tenía que tener 3 meses superando el año. O sea que es 1 año 3 meses, 2 años y 3 meses y así. Me mataste, Ramiro, no te pude seguir. Dame un segundo. Voy a terminar este ejercicio y volvemos a la antigüedad, porque ahora vamos a tener también un tema de antigüedad. Carolina y Laura les dio 240.000 pesos. ¿A alguien le dio algo distinto? Yo quería preguntar, entonces, del tope, eso se multiplica por... Para Zaira, porque yo quiero saber si alguien le dio algo distinto para después corregirlo, porque no estoy diciendo sí, que si lo esté bien. multiplica. No estoy diciendo que Ah. esté bien. Estoy diciendo, ¿a alguien le dio otro monto?
¿Cómo eran los datos? Porque yo me perdí la 500. conexión. ¿Le aportan los datos a Diego para que pueda hacerlo? Mira, Diego, ahí te paso por el chat, así te queda Dale, gracias. anotado. A mí me dio 500, Bien, porque son 2 meses nada más. perfecto. Se dan cuenta que por más que recién parecía que lo habíamos entendido, está claro que no lo entendieron. Eso es importante, que asumamos que no lo estamos entendiendo. Georgina recién dijo... Nuestras profesoras están matando las de matemática de la secundaria. Digo. No, no es un tema de cuentas, es un tema de concepto, porque el concepto todavía ustedes no lo están entendiendo. ¿Qué es el Claro, tope de todavía la la base de fórmula. cálculo y qué es el piso de la indemnización? No lo están entendiendo. Profe, Sí, a mí me pasó que, o sea, a mí partiendo me dio un solo mes. Porque tenés que, o sea, en el artículo de la ley dice que es o pasado el año o 3 meses. ¿Es una cosa o la otra, o no? no. Por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses. O sea que por cada año ya tenés un mes. Y después saltás al módulo siguiente. Si superás los 3 meses, tenés otro mes más de Otro sueldo. más. Y así vas haciendo la cuenta. Pero, Georgina, bueno, les digo, Caro y Laura, está mal. No da 240.000 pesos. ¿Quién dijo 500? Está mal, no da 500.000 pesos. Piensen por qué. 120. Claro, empezamos a gitanear y si, che, tengo para darte acá 180, hagamos un convenio. No pasa por ahí. No. Pero los que ya entendieron la antigüedad... Pero ¿por qué? ¿Por qué si le tenés que aplicar el piso a los 40 los tenés que Pará, multiplicar Caro, por pará, 3? Pará. Vamos a volver a cómo sacamos la antigüedad. Porque Georgina y Ramiro están con ruido con ese tema todavía. No lo terminaron de entender. Entonces, volvamos sobre ese... Sí. La ley dice que por cada año trabajado o fracción mayor de 3 meses corresponde un mes de sueldo. Según, esperen que tengo el chat acá, entró el 1 de enero del 2020. Al 1 de enero del 2021 cumplió un año. ¿De ahí estamos de acuerdo? Al 1 de febrero, al 1 de marzo y al 1 de abril cumplió 3 meses. Y lo hemos despedido el 2 de mayo, con lo cual tiene 4 meses y un día. Es decir, tiene un año, 4 meses y un día. ¿Eso a cuánto equivale? A 2 meses de 2 sueldo. meses. ¿Por qué a 2 meses de sueldo? ¿Por qué? Porque superó la fracción de 3 meses. Ramiro, ¿se entendió o no? Sí, lo que pasa es que tenía la fórmula inicial de que se aplicaban los 3 meses, no sé por qué se me había ocurrido a los subsiguientes años, y era solamente el primer año que se aplican los 3 meses, después ya no se aplica. Está bien. Acá Ramiro dice, che, pero vos dijiste que si alguien tiene menos de 3 meses no cobra indemnización. Claro, estamos hablando de alguien que tenga realmente de 0 a 3 meses. Es decir, recién lo contraté, está o no en periodo de prueba, no importa, pero tiene de antigüedad 2 meses y 28 días. ¿Cobra indemnización por antigüedad? No, porque no superó los 3 meses. Entonces, en este caso la antigüedad, Georgie, no sé si lo entendiste, porque te veo complicada. No, es que si no, es mi desafío. No, estoy intentando, o sea, respecto a lo que explicó antes del piso y el tope, estoy No te intentando metes ahí. escribirlo. No te metas. Todavía no. No. Quiero que entiendan la antigüedad. En este caso. No, eso sí, claro, lo entendí. ¿Lo entendiste? Bien. Entonces, no se metan todavía con lo otro. Saquemos, primero que nada, despejemos el tema de la antigüedad. Aparentemente, todos hemos llegado al acuerdo de que este trabajador tiene un año y fracción mayor de 3 meses, por lo tanto le corresponden 2 meses de sueldo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Todos de acuerdo? Sí. Pusimos el número 2 ahí al costadito, ya sabemos que vamos a multiplicar algo por 2, pero no sabemos qué vamos a multiplicar por 2. Y ahí viene el otro tema. La remuneración mensual, normal y habitual de este trabajador es de 250.000 pesos. Es un trabajador que cobra bien. Y el promedio del convenio colectivo mensual es de 40. Como la ley dice que no puede su remuneración superar 3 veces el promedio del convenio colectivo, el tope
a la remuneración es 120.000. 120. Sí. Ahí se ¿Vamos de entendió. vuelta o eso se entendió? El tope a la remuneración es 120.000. ¿Por qué 120.000? Porque es 40 por 3, porque la ley dice 3 veces el promedio del convenio colectivo. Entonces, ¿puedo tomar 250 por 2 y llegar a 500 como hizo Caro al principio? No, porque sería no aplicarle el tope a la base de cálculo. Olvídense de la corte, por favor, no se mezclen con Bisotti, vamos a la cuenta del artículo. Entonces no puedo tomar 250, porque 250 supera claramente 120. ¿Qué tengo que tomar? Sí, Jordi. El piso. ¿Ahí no sería el piso? ¿Cuál Que es el tiene que piso? ser su mejor remuneración mensual. O sea, cobraría 250.000. No, ese es el Pero- tope. No. No. Termina teniendo razón Georgina, pero no por lo que está explicando. Georgina, volvé un capítulo para atrás. Estamos calculándolo recién y decimos, ¿qué voy a tomar? ¿250 o 120? En principio voy a tener que tomar 120. 120. Pero son 2 meses los que voy a multiplicar. 120 por 2, 240. ¿Por qué dije entonces yo que 240 está mal? Porque 240 es menos que un mes de sueldo, que es el piso indemnizatorio, como dijo Georgina, por eso llegó ella a la conclusión antes, el mínimo de la indemnización que tiene para cobrar son 250.000 pesos. Esta indemnización es de 250.000 pesos porque ese es el mes de sueldo que es del normal y habitual del trabajador. Y ese es el mínimo que el último párrafo del 245 dice que un trabajador puede cobrar. Ahí se Claro. entendió. ¿Te convenció o no te convenció? No te convenció. Otro ejercicio, profe. Sí, ya entendí, pero me da bronca. Bueno. Tengo que sacar cuenta. El asunto es entenderlo. ¿Qué hicimos jugar en este ejercicio? Hicimos jugar el tope e hicimos jugar el piso. ¿El tope por qué? Porque los 250 por mes no lo podía tomar, tengo que tomar los 120. Pero a su vez hicimos jugar el piso, que es el mínimo indemnizatorio, porque menos de 250 no puedo cobrar. Como la cuenta le daba 240, Laura le dio 240 también. Estaba mal 240, porque lo mínimo es 250, que eso es lo que correspondía que cobrar. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Creemos que sí. Bueno, en la semana yo voy a tirar algunos practiquitos para la próxima clase, los trabajamos. Algunos de estos rapiditos, ¿sí? Bien. ¿Por qué me metí de lleno en el 245? Porque justamente es el artículo que más dolores de cabeza suele traernos, entonces es el que pretendo que veamos primero, más allá de que no es el único, obviamente. Vamos a, denme un segundo, vamos ahora sí a compartir algunos de los cuadros que imagino que vieron, o no sé. Ups. Bien. Por algún motivo cuando lo quiero compartir se da vuelta, pero ahora lo voy a enderezar a a ver cómo se va a ver. Estaban dados vueltas, profe. Yo lo tuve que dar Sí, vuelta. sí, pero yo los acababa de enderezar aquí en mi compu, pero ahí a compartir parece que se vuelven a girar. Estos gráficos, en definitiva, lo único que hacen es agrupar los supuestos de extinción. Por supuesto que cualquier autor que ustedes tomen va a estar bien. Yo lo único que hago es compartirle alguna clasificación. Como habíamos comenzado, ¿lo alcanzan a ver ahí, perdón? ¿Sí? Sí, Gracias, profe. Antonio. Como habíamos comenzado hablando de la estabilidad, cuando empezamos por la unidad, porque así lo ve el programa, fíjense que esta forma de agrupación dice derecho a la estabilidad. Según la intensidad de la protección, o sea, la gradúa, absoluta relativa, según la fuente que dé origen, legal o convencional. Esta es una forma de encarar cómo es que puede existir la estabilidad en el derecho laboral privado. Absoluta, niega eficacia al despido y admite la reincorporación, que esto es lo que decíamos, el ejemplo del empleo público.
relativa admite eficacia del despido, estabilidad impropia, niega eficacia del despido, estabilidad propia, una clasificación, legal o convencional, que surja la convencional de normas individuales o normas colectivas. Esto es, cómo puede verse reflejada y aparecer la estabilidad. Ahora, la otra forma de agrupación, que es la que a ustedes por ahí más les va a servir para cuando estudien, es... Profe, ¿de qué autor es esto? Si lo ven en Petco me va a facilitar la cosa porque está puesto arriba y yo lo acabo de sacar. No me acuerdo si es Ackerman en el tratado. Así es. Pero no me acuerdo. Bien. Aquí, que es la forma más clásica de agrupación, esta era una forma que tenía Vázquez Vialar, viejo autor del derecho laboral ya fallecido, es por cómo se originan. Por voluntad de ambas partes, por causas ajenas a la voluntad de las partes, o por voluntad unilateral. O sea, las agrupa de tres formas distintas, mirando u observando desde la causal, siempre estamos hablando de extinción, de cómo es que se originó. Si la voluntad fue de los dos, si la voluntad no fue de ninguno de los dos, o si la voluntad fue de una de las partes. Es por eso que las agrupa de esta manera. Simplemente vamos a mencionarlas sin explicarlas, porque vamos a ir entrando en cada uno de los supuestos de extinción ahora en el curso de las próximas clases. Por voluntad de ambas partes, mutuo acuerdo, mutuo disenso o abandono recíproco, agotamiento del plazo cierto, agotamiento del plazo incierto. Por causas ajenas a la voluntad de la parte, por causa económica, fuerza mayor, muerte, jubilación, incapacitación del trabajador o inhabilitación del trabajador. Las económicas da del trabajador y el empleador, que después vamos a ver. Y la voluntad unilateral del empleador, el despido sin justa causa o el despido con justa causa, y en el caso del trabajador, renuncia o despido indirecto con justa causa. Esto es mirado desde la voluntad. Y hay un tercer gráfico, que no lo voy a poner ya, pero que les había pedido que si podían lo miren, que también clasifica en función de los efectos que tiene la extinción. Es decir, si trae aparejado derecho indemnizatorio o no, y si trae aparejado derecho indemnizatorio, si es indemnización plena o es indemnización disminuida. ¿Por qué? Porque la indemnización plena o integral es la del famoso artículo 245 que acabamos de ver, pero hay indemnización disminuida, como por ejemplo el supuesto de extinción por causas económicas, falta de disminución de trabajo, fuerza mayor, que la indemnización es el 50% del 245, es la famosa indemnización del 247. Entonces, ¿qué quiero que mínimamente visualicen con esto? ¿Cuáles son los supuestos y cómo pueden agruparse los supuestos? No porque me interese particularmente las clasificaciones, no soy muy adicto a las clasificaciones, pero a lo mejor es una herramienta que a ustedes para entenderlo sí les va a facilitar. Para cuando estudien, les puede resultar más simpático hacerlo a través de un método de agrupación por clasificación y no de manera suelta. ¿Hasta ahí estamos? Como tenemos 10-15 minutos, vamos a refrescar algo que ustedes ya vieron, porque yo me vi obligado a darles, pero que en este momento, como están más maduros ya con la materia, lo van a entender más fácil, que es el famoso instituto del preaviso, 231 y siguiente de la Ley Contrato de Trabajo. ¿Recuerdan que tuvimos que ver el preaviso en un momento bastante particular, que era con casi el inicio de la materia? ¿Por qué? Porque el instituto del preaviso tenía que ver con el principio de buena fe. Yo expliqué que una de las causales donde la buena fe se ve reflejada es que en un contrato como el laboral, donde lo que se presume es la continuidad, principio de continuidad de por medio, si una de las partes resuelve, sin que exista causa o motivo, extinguir el vínculo, de buena fe debe preavisarle a la otra esa voluntad. Ese es el instituto del preaviso que está regulado en el 231 y siguiente. Rápidamente, en estos 15 minutos, quiero que veamos, o recordemos, mejor dicho, y precisemos, cómo opera y cómo funciona el instituto de preaviso. Así la clase que viene ya empezamos con los distintos supuestos de extinción. ¿Qué es esto del preaviso? Avisar antes.
¿Hay plazo para avisar antes? Sí. Si es el empleador el que extingue, la ley tiene 3 supuestos distintos. Si es en periodo de prueba, el plazo ya saben ustedes de 15 días. Si no es en periodo de prueba y es con una antigüedad hasta 5 años, el preaviso es de 30 días o un mes. Y si es una antigüedad mayor a 5 años, el preaviso es de 60 días o 2 meses. Es decir, si el empleador es el que toma la decisión de extinguir sin causa, va a tener que preavisar si está en periodo de prueba 15 días, si no está en periodo de prueba y está hasta 5 años de antigüedad, un mes, y si es más de 5 años de antigüedad, 2 meses. Ahora, si es el trabajador el que toma la decisión extintiva voluntaria, es decir, renuncia, en tal caso, el trabajador debe preavisar siempre por un plazo de 15 días, no importa su antigüedad, plazo único. ¿Eso se entendió? Estoy repitiendo algo que ya habíamos visto y es un tema de plazos, con lo cual es un tema más de memoria, de acordarse cómo era el plazo. Pero aquí sí viene un tema que en su momento les costó, y no sé si lo terminaron de ver. Una cosa es otorgar el preaviso y otra cosa es pagar la indemnización sustitutiva de preaviso. Son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque otorgar el preaviso es avisarte dentro del plazo que da la ley y la relación sigue vigente hasta tanto se cumple el preaviso. Yo te otorgo el preaviso cuando te digo que a partir de mañana tenés 15 días preavisado para una extinción que se va a producir al día 16, o tenés 30 días preavisado para una extinción que se va a producir el día 31. Entonces te di el plazo del preaviso, te avisé, y un tema importante es que si yo te otorgo el preaviso, el cómputo del plazo comienza a partir del día siguiente que te notifiqué. Supongamos que hoy 21 recibo la carta documento del empleador donde me está preavisando su voluntad extintiva, a partir de mañana 22 comienza el primer día del cómputo del preaviso. Ya sean 15, 30 o 60, pero comienza a partir de mañana. ¿Eso se entendió o se entiende? ¿Sí? Entonces, me otorgó el preaviso. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a seguir trabajando, no es que me voy a mi casa ese día, voy a seguir trabajando, voy a tener derecho a gozar de una licencia especial diaria de 2 horas, que me las puedo tomar o las puedo acumular. Esa licencia es a los fines de que yo busque empleo, esa es la razón de ser de la norma, pero no tengo que justificar buscar empleo, puedo hacer lo que quiera, me quedo a dormir, entro más tarde, lo que sea. Pero sigo trabajando, estoy preavisado y se extingue cuando se cumple el plazo de preaviso. Dije que lo importante es que si se da el preaviso, el cómputo del plazo es a partir del día siguiente que me notifica. Cambio el chip. Este empleador no me otorga el preaviso, sino que me dice, prescindo su servicio a partir del día de la fecha, es decir, me extingue sin preavisar. Cuando extingue sin preavisar, el cómputo del plazo del preaviso comienza a partir del primer día del mes siguiente. No comienza mañana 22, sino que comienza el 1 de junio. ¿Y esto por qué es importante? Porque estos días que quedan de acá a fin de mes, cuando no coincide la comunicación de la extinción con el último día del mes, esos días también los debe pagar el empleador y se llama integración del mes de despido. Entonces, voy a cobrar hasta el día 21 como días trabajados, voy a cobrar del 22 al 30, 31 como integración del mes de despido, y voy a cobrar indemnización sustitutiva de preaviso 1 mes o 2 meses según me correspondiera por la antigüedad. Esto surge de lo que disponen los artículos 231, 232 y 233 de la Ley de Contrato de Trabajo, que los teníamos aquí a la vista. Para no reiterar conceptos que a lo mejor ustedes ya tienen, pregunto, ¿esto está claro? ¿Hay alguien que tenga dudas de cómo opera y cómo funciona el preaviso? ¿Diferencias entre otorgar el preaviso y pagar la indemnización sustitutiva? Profe, yo me acuerdo que ya lo leí esto, pero ahora no me acuerdo para explicarlo. ¿Me explica lo último que dijo sobre la integración de despido? Bien. De sustitución. Sí, integración. La integración del mes de despido. Cuando yo no otorgo el preaviso, es decir, extingo sin preavisar, si la extinción no se produce el último día del mes, se produce antes,
puse el ejemplo de hoy, hoy 21 me despiden, no es el último día del mes, la extinción se provoca hoy, pero los días que resten del mes, como el preaviso va a comenzar a computarse, lo que va a ser la indemnización sustitutiva a partir del 1º del mes siguiente, esos días que quedan del mes también los debe pagar el empleador. Es una penalidad extra por no haber comunicado u otorgado el preaviso. Entonces, ¿esa penalidad en qué consiste? Que va a pagar lo que se llama integración del mes de despido. Son los días restantes hasta que termine el mes. Y después va a pagar la indemnización sustitutiva de preaviso. O sea, lo va a pagar todo junto. Digo después, voy a computar como indemnización sustitutiva de preaviso el mes siguiente. ¿Por qué es importante esto? No solo porque voy a cobrar de acá hasta fin de mayo, sino que es importante porque si hubiera un incremento para junio, como yo lo que tengo que pagar de indemnización sustitutiva es lo que hubiese cobrado si hubiese estado trabajando, la indemnización va a ser los haberes del mes de junio con incremento. Esto es muy importante. Por más que extinguí hoy, como el preaviso no otorgado es el de junio, si en junio había un aumento, la indemnización sustitutiva es el equivalente al aumento, o sea, a la remuneración que le hubiese correspondido. ¿Se entendió? Otra vez. Eso último. Repita, esto por favor. último. Lo del aumento, o sea. Sí, que si una cosa es que vos aumenta. extingas, ¿Por qué en junio? Porque el preaviso que no te dieron va a ser sustituido por el equivalente a lo que hubiese cobrado el mes que te están pagando la indemnización sustitutiva de preaviso. Y como el preaviso no otorgado comienza a partir del 1er día del mes siguiente, y el mes siguiente es junio, si en junio había incremento, la indemnización sustitutiva es los haberes equivalentes al mes de junio. Porque si te paga como mayo, estaría tomando como indemnización sustitutiva los haberes de mayo, y en realidad no corresponde a mayo, porque como no te dio el preaviso, corresponde a junio. Entonces debe pagarte la indemnización sustitutiva de los meses de junio. Te lo voy a poner en un ejemplo, a ver si todos lo alcanzan a visualizar, más simple. Si yo te despido el 29 de mayo, y te pago la indemnización sustitutiva de mayo, que es un 20% menos que la de junio. ¿Por qué está mal? Razonémoslo todos. ¿Por qué está mal? Yo te despedí el 29, no te di preaviso y te pago con la indemnización sustitutiva los haberes de mayo. Justo en junio los haberes suben un 20%. ¿Por qué está mal? Porque en mayo sí lo trabajé. ¿Y qué pasa si me tenía que pagar dado el preaviso? Tendrías que cobrar los 15 días, ¿o no? Los 30 o los 60, o los 30 o los 60. Si me lo hubiese dado, yo hubiese trabajado en junio y hubiese cobrado los haberes de junio. Al no dármelo, me está terminando perjudicando, me paga con los haberes del mes anterior. Entonces, ustedes, esto es para que lo razonen, piensen que lo que la ley quiere es castigar a quien no otorga el preaviso, no a premiarlo. ¿Por qué lo castiga? Porque le hace pagar la integración del mes de despido y porque a su vez le hace pagar el mes que hubiese correspondido si hubiese trabajado. Si yo el día 29 recibo una notificación que me dice, preaviso usted 30 días, extinción de la relación laboral producido el mismo, yo sé que trabajo 30 días. ¿Y qué cobro? Y cobro los haberes de junio. ¿Con qué sueldo? Con el sueldo de junio. Si me dicen, prescindo de su servicio a partir del día de la fecha, no puedo, con indemnización sustitutiva, cobrar menos que lo que hubiese cobrado si hubiese trabajado. Eso es la lógica de la razón de ser de la indemnización sustitutiva de preaviso. Es no premiar al empleador y de hecho es castigar al empleador que no otorga, porque en principio, por el principio de buena fe, la ley lo obliga a que avise con ese tiempo razonable y que no tenga asociado una consecuencia económica negativa como cobrar un sueldo menor. ¿Se entendió? Sí. Miren que sigo hasta las 9 de la noche. Entonces, si en el mes que tiene que pagar la indemnización sustitutiva hay un aumento, le tiene que pagar el aumento. Por supuesto. Eso es lo que acabamos de fijar. Bueno. Bien. 2 pequeñeces más para los 5 minutillos que nos quedan. Dice el 234, el despido no podrá ser retractado salvo acuerdo de parte. Este es un concepto muy importante que está aquí mezclado con el preaviso, pero es un concepto integral.
Si cualquiera de las partes extingue y llega a conocimiento de la otra la extinción, la única forma de retractar la extinción es que exista acuerdo. Es decir, que convengan de manera expresa o tácita de que tal extinción no se ha dado. Lo ponemos en un ejemplo para tratar de clarificarlo. Yo, trabajador, lo voy a dar en un ejemplo de caso real. Hace unos años ya, el trabajador se enoja con su empleador por una discusión de tareas que tenían, qué sé yo, se va y antes de llegar a la casa pasa por el correo y despacha el telegrama de renuncia. Listo, no te quiero ver más la cara, estoy repodrido, dice el trabajador, no vengo más, sos un viejo cabrón, chao. Llega a la casa, esto es real, empieza a pensar lo que había hecho, por supuesto que en este caso las compañeras son muy importantes, empieza a taladrarle un poco la cabeza diciéndole, ¿y ahora qué hacemos? Renunciaste, te quedaste sin trabajo, ¿cómo vamos a subsistir? Al otro día a la mañana va a la empresa y le dice al jefe, che, yo mandé el telegrama de renuncia, pero la verdad, nada, fue un momento de calentura, listo, no quiero renunciar, quiero seguir trabajando. ¿Basta esto? No. El empleador dice, no estoy dispuesto a aceptar una retractación. Si renunciaste, renunciaste. ¿Cuándo queda plasmada la extinción? Pregunta concreta. La respuesta es Cuando esa. no puede ser cuando no se tiene que dar de baja el trabajador o algo así. No, cuando llega a conocimiento del trabajo del empleador se extingue. Efecto recepticio se llama eso. O Claro. siempre y cuando haya llegado a destino de la persona a la que fue enviada. Efecto recepticio. No cuando yo la emito, sino cuando el otro lo recibe. En este caso... Lo que es el efecto inverso a lo que utilizamos en derecho civil. Sí. Acá tiene que tener el conocimiento la persona para que se quede configurada Llegar la a la extinción. esfera de conocimiento de la persona a la que fue dirigida. En este ejemplo que pusimos, yo fui al correo y mandé el telegrama. Recuerden, telegrama colacionado laboral gratuito, voy al correo y lo hago. Sale el telegrama. Hasta tanto no le llegue al empleador, no hay renuncia. Hay una manifestación de voluntad, pero todavía la renuncia no se plasmó. Llega, ¡pum!, lo recibe el empleador. Quedó plasmada la extinción por renuncia. ¿Cuál es la única forma de volver para atrás? Una retractación, un acuerdo de las partes de que esa renuncia queda sin efecto. ¿Cómo puede ser eso? ¿Expreso o tácito? ¿Cómo sería tácito? Hoy 21 recibió el telegrama de renuncia. Viene mañana 22 el trabajador y dice, che, la verdad fue un momento de calentura, no quiero renunciar. Bueno, sí, olvídate, seguí trabajando. Sigue trabajando. Por más que mandó y recibieron el telegrama, si sigue trabajando, se entiende que hay una retractación tácita de la voluntad extintiva por renuncia. Lo mismo pasa con el despido. Entonces, ojo, porque ahí hicimos jugar varios conceptos que es importante, los vamos a consolidar en las clases que sigue, pero el concepto es, no hay retractación si no hay acuerdo de voluntades. Una vez que yo emití, y el otro concepto es, el efecto es recepticio, se produce recién cuando llega a la esfera de conocimiento del otro, no cuando yo lo emití. Con esto termino. Por eso es tan importante que cuando el empleador despide sin causa, no se guíe por la fecha en que emite la carta documento, sino por la fecha en que lo recibe. Les voy a poner un ejemplo muy concreto que puede ser de ahora. Pandemia de por medio, yo, empleador, decido hoy 21 despedir a una persona. Despacho la carta documento hoy. Lunes feriado, martes feriado, toda la semana que viene sin actividad, más allá de que sean esenciales, no hay reparto. Llego a la otra semana, 31, no logré notificarlo. El 1 de junio le llega la carta documento donde le notifica el despido. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuándo se provocó el despido? El 1 de junio. Entonces, todo junio lo va a pagar como integración del mes de despido, más la indemnización sustitutiva de preaviso de 1 mes o 2 meses según la antigüedad. Entonces, no importa cuándo yo lo emita, sino que lo que importa es cuándo el otro quede notificado, cuándo lo reciba. Después vamos a ver
si el despido sin causa es formal o no, si podría haberle hecho una nota. Todas esas son menudencias que vamos a ir en la próxima clase de desgranar. Bueno, para hacer un reencuentro después de unos cuantos días que se habían olvidado de mí, por suerte, ya no me querían ni ver, ha sido una clase un poco extenuante. Vamos a hacer algunos ejercicios que yo les pongo para, si podemos el miércoles, los corregimos rapidito cuando empezamos, así vamos consolidando 245. Aquellos que no están hoy y que ven el video o que están en contacto con ustedes, por favor, traten de entender el 245. Si no lo entienden, me mandan mail o ponemos una clase de apoyo específica, esperemos un poquito avanzar con extinción y después, si quieren, ponemos una clase especial para volver a ver extinción y las dudas que hayan quedado antes del parcial. ¿Les parece? ¿Bien? Claro, Entonces, ¿el miércoles hay clase? El miércoles sí hay Pues, clase. hay ¿Por qué? clase. ¿Por qué no habría, Natalia? ¿Para qué? No, digo, el lunes no y el miércoles sí. El lunes no y el miércoles sí. Esperemos que sí. Hoy por hoy sí, no hay un nuevo feriado, no sé. Profe, Sí. por las dudas, el 25, a mí me aparece un anuncio, no sé a todos, el 25, no hay PETCO. a partir de no hay PETCO, no sé si el 26 ya sí, no sé cómo es el tema de los tiempos, pero por las Esperemos dudas, que por sí. la reunión, le digo, por la Yo reunión la del voy a miércoles. intentar el mismo 24, si quieren les mando, la puedo generar ahora mismo y listo, ya la dejamos cargada para no tener problemas. ¿Sí? Ahora después que desgrabe la clase, ya fijo la reunión en Zoom y ya les pongo el link, así ya quedamos tranquilos todos que vamos a estar notificados. Un beso, chicos, buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Buen fin de semana.